La máquina del mal en Venezuela. Así bauticé el método con el que Nicolás Maduro logró y logra mantenerse en el poder. Es un entramado de detenciones arbitrarias, persecución política y tortura que logra que la oposición política venezolana y que la propia sociedad civil se queden sin herramientas para resistir. ¿Por qué la gente no sale a la calle a protestar en Venezuela si hay tantos en contra del gobierno? La respuesta es justamente este plan que te voy a explicar en este video y que ya empecé a explicar en la primera parte que pueden ver ahora mismo en mi canal. Analicé varios documentos e informes presentados en distintas instancias internacionales y todos, desde los reportes de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos o de diferentes ONGs, coinciden en que Maduro tiene un plan sistemático para mantenerse en el poder a la fuerza y dejar atrás el sistema democrático. Mira el video, suscríbete al canal y compartilo para que muchos más entiendan qué está pasando realmente en Venezuela. Las Naciones Unidas mandó primero a la alta comisionada en su momento, en 2019, a Michelle Bachelet, para que hiciera un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Eso deparó en un informe contundente en el que se decía que había más de 5.000 violaciones a los derechos humanos probadas. El informe de Bachelet fue un primer informe claro para que el mundo entendiera de lo que estábamos hablando. Pero luego de eso siguió la comisión, hubo una comisión destinada a seguir investigando las violaciones de los derechos humanos y, obviamente, la represión política. El grupo estaba conformado por 3 investigadores principales. Uno de esos 3 investigadores era una argentina, Patricia Tápata. Yo con ella hablé, fue una de las principales encargadas en saber qué estaba pasando dentro de Venezuela y qué estaba haciendo Nicolás Maduro con la oposición política. Ella pasó meses investigando casos, realizando informes, escuchando testimonios y confeccionó, junto a sus 2 colegas, un informe fundamental que presentó ante las Naciones Unidas, quien le encargó ese informe. Ella es una reconocidísima activista de los derechos humanos, trabaja hace mucho tiempo, investigó la dictadura argentina, hizo cientos de investigaciones al respecto y habló conmigo. Conversamos y me explicó en detalle cuál es el método de Nicolás Maduro para perpetrarse en el poder. El método del mal, lo llamo yo. Empecemos por un poco el contexto preelecciones. Estoy haciendo un informe sobre qué herramientas le está quedando a la oposición para ejercer para ejercer como oposición, para ejercer su derecho político. Y voy viendo cómo la gran parte de los líderes que están detenidos, exiliados, asilados. ¿Cuál era el contexto que encontró la misión respecto de las condiciones para las elecciones del 28 de julio? Ya. Me interrumpes cuando quieras. En septiembre del 2023, nosotros anunciamos que la maquinaria represiva del Estado no había sido desmantelada, sino que había una baja visible de la acción represiva de parte del gobierno. Y que ya habíamos determinado también antes, hablábamos de 2 modalidades de represión, una modalidad mucho más violenta y una modalidad más tranquila, más suave, pero muy permanente, de acoso y hostigamiento en general a todas las voces críticas, que antes de que comenzara un poco el periodo preelectoral, se manifestaba en particular en el cierre de emisoras de radio y también en el corte de señal de todos los medios alternativos a través de las redes sociales. Sin embargo, en el mes de octubre, cuando se firman los acuerdos de Barbados, se abre una ventana que parecía que el gobierno quizás iba a tener digamos, un seguimiento más respetuoso de un camino que exigía garantías para la acción política de la oposición. Esto no ocurre. Muy rápidamente el gobierno comienza a poner obstáculos, una multitud de obstáculos, tanto en la vida más corriente, digamos, en las cuestiones más pedestres,
hasta en las cuestiones que tienen que ver con la institucionalidad democrática. La actuación de las instituciones del Estado que están dirigidas a, a vigilar, a llevar adelante los procesos electorales como la Contraloría o el Consejo Nacional Electoral, también ya registrado en el informe del 2021, a partir del tema de la justicia, pero en los informes posteriores, en el 2022 en particular, sobre cómo se articula la institucionalidad política en función de los designios del Poder Ejecutivo, comienzan, como digo, a poner obstáculos. ¿Cuáles son los principales? Los principales son inhabilitar candidatos, en particular a la principal candidata de la oposición, María Corina Machado, pero además esas inhabilitaciones están realizadas de una forma que nadie puede acceder a los expedientes donde supuestamente se podría examinar los argumentos que se exponen para dar lugar a la inhabilitación, que normalmente aluden a delitos de corrupción o a cuestiones de la trayectoria de las personas. Por eso Esto es nunca es básicamente claro. lo que ocurrió. Por eso nunca es claro, porque yo hice muchos informes sobre la situación en Venezuela y siempre que intentaba explicar por qué alguien había sido inhabilitado, nunca encontraba una respuesta del todo clara. Siempre era o por su participación en la OEA en Panamá o por un hecho de corrupción. Siempre parecía que ser algo un poco difuso, que yo pensé que era falencia de mi investigación, pero evidentemente es Mm. porque hay un libro oculto en blanco probablemente con los motivos. Eso es una estrategia. Una de las estrategias que se utilizan es eh, o sea, para que un Estado funcione, hay una cantidad de procedimientos, de reglas y de cuestiones escritas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el no acceso a los expedientes de la Contraloría que inhabilitan candidatos es similar, aunque las consecuencias en un caso son mucho más graves, a la no posibilidad de acceder a un expediente judicial cuando una persona está en prisión, es sometida a una audiencia, no tiene abogado de su elección, pero además nadie puede ver, ni la familia ni su abogado, qué expediente judicial se tramita. En algunos casos hay personas que dicen, quizás esos expedientes no existen. Todas las reglas son o vagas o, por ejemplo, si se someten los informes o los controles administrativos que toda organización tiene que llevar adelante en cualquier país del mundo, estos informes no son ni aceptados ni rechazados. O sea, todo se sostiene en un marco de vaguedad que da toda la posibilidad de ejercer, o sea, sí, de poner una sanción cuando la autoridad del Poder Ejecutivo lo considere, normalmente en seguimiento de una voluntad política de silenciar o desalentar a la participación. Después del 28 de julio, la maquinaria represiva puso segunda, puso quinta, porque si uno ve el mapa de detenciones por ahí de figuras importantes de la política, durante todo el año previo hay una o dos, y de repente empieza una marejada de detenciones, pues salió a la cancha, Sí, digamos, la maquinaria represiva. en realidad, en los días previos, pero sobre todo a partir del 29 de julio, la represión, por un lado, no ha tenido pausa y se ha manifestado de dos formas, ¿no? Por un lado, en las protestas masivas, que es donde produjo un número muy alto de detenidos, de los cuales permanecen muchos aún en prisión y otros han pasado ya a un proceso judicial, entre ellos los menores, como sabemos, pero también a una represión selectiva de cada día, un nuevo dirigente cercano a quienes consideraron que habían triunfado en las elecciones. Es decir, la oposición ha visto, eh, digamos,
con una sensación importante de impotencia porque no se puede acceder a los recursos legales que garanticen conocer las acusaciones, cómo sus dirigentes regionales, locales, personas encargadas de la seguridad de los líderes han sido apresados. Entre ellos, por supuesto, están las 6 personas creo que son del comando de campaña de 20 Venezuela que permanecen aún en el edificio de la Embajada Argentina en Caracas. No voy a decir bajo resguardo de la Argentina porque como sabemos, este, todo el personal fue echado de Venezuela, quedó a Bueno, cargo del personal de Brasil. la Embajada de Brasil, pero eso ha sido revocado unilateralmente por el gobierno. Entonces, otra vez, estos limbos de los que hablábamos antes, que el gobierno genera de manera permanente. Pienso en algunos nombres que yo tengo acá mapeados. Freddy Superlano, Dignora Hernández, María Oropesa, William Dávila. eh, Su paradero se reporta ante la justicia. ¿La familia tiene conocimiento perfecto de qué está pasando con su familiar? ¿O son detenciones que podrían considerarse desapariciones? ¿Cómo es la situación de cada cual? No en Bueno, particular, digo en general, ¿no? sí. A ver, sin lugar a dudas, en todos los casos se trata de detenciones arbitrarias. Y eso ya es una categoría grave dentro del marco de los derechos humanos. Una detención es arbitraria, o sea, no voy a dar la definición, sino voy a decir los factores que concurren en estos hechos que tú mencionabas. Cuando no hay orden de detención, no se informa el lugar al que la persona aprehendida está siendo trasladada. Según la legislación venezolana, a las 48 horas la persona debe tener lo que se llama la audiencia de presentación, que sería ser puesta a disposición de un juez. En estos casos, el gobierno este, juega con los límites permanentemente. Entonces, son muy pocos los casos en que las personas son presentadas en las audiencias en este plazo legal de 48 horas, sino a veces un poco después, pero a veces hasta 30 o 60 días después, las personas, los familiares, solo pueden saber de manera informal por otros detenidos o por la bondad de algún guardia de los múltiples lugares en los que los buscan, que les pueden decir, sí, aquí está. Pero eso no está acompañado necesariamente de un reconocimiento oficial. A lo que se agrega que no pueden ser vistos por los familiares, por lo tanto no se puede constatar su condición física y no pueden designar un abogado de su elección. Estas audiencias de presentación se están llevando a cabo en muchísimos casos en horas de la noche, no en dependencias de ningún juzgado o tribunal, sino en los mismos centros penitenciarios o en lugares desconocidos que no se puede verificar y en horas de la noche, sin anuncio previo. Es difícil comprobar que esa audiencia se celebró porque no hay acceso al expediente y nadie fue comunicado previamente. Solo queda informarse a través de las conferencias de prensa o los comunicados en X, ex Twitter, del fiscal general Tarek William Saab. Es más, una cuestión que también contribuye a esta calificación de detención arbitraria es que en numerosas oportunidades el fiscal o el Poder Ejecutivo o en este caso el propio Diosdado Cabello, ministro del Interior ahora y de Justicia, a través de su programa, anuncian previamente las acusaciones por las cuales van a ser aprehendidas estas personas. O sea, no es que se las detiene y después se investiga y se dice será procesado por que ha sido encontrado culpable de esto o del otro. Y las acusaciones son siempre similares: traición a la patria,
delitos de odio, instigación al odio, conspiración y básicamente terrorismo, todos delitos que alcanzan penas que van de los 10 a los 30 años. ¿Hay indicios para pensar, o por ahí hay evidencia para pensar que siguen sucediendo actos de tortura en Venezuela? Sí, es posible decir que siguen cometiéndose actos de tortura. Por un lado, por las declaraciones de los propios detenidos y por otro lado, porque en los casos de violencia sexual y basada en género que se han reportado numerosos testimonios hablando del maltrato en el caso de adolescentes, pero también de varias mujeres dirigentes detenidas. Como sabemos, la violencia sexual constituye tortura en algunos casos y si no, malos tratos o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Pero sí se puede afirmar que continúa aplicándose tortura en algunos casos a los detenidos. En tu experiencia, Patricia, que toda la vida dedicada a los derechos humanos y habiendo estudiado mucho el caso de Venezuela, ¿cuál crees que es la intención del gobierno? ¿Realmente desaparecer a las personas, asustar a la población, acallar las protestas, desmantelar la capacidad operativa de la operación, de la oposición, perdón, todo esto junto? ¿Cuál crees que, dónde termina? ¿Cuál es el propósito de todas estas actuaciones? Un poco todo esto junto, como dijiste tú, en el sentido de que hay un poco de cada cosa, pero el objetivo central es sostener el poder, pero que ese poder no se vea criticado, objetado o amenazado por la actividad libre de ciudadanos o de grupos, sean estos grupos de la sociedad civil, ONGs o partidos políticos que estén haciendo uso de las libertades y garantías que asisten a los ciudadanos en el escenario público. Este cerco, esta persecución hacia todas las personas que no acuerdan con las ideas del gobierno se cierra cada día un poco más. Esperemos que no sea por siempre, porque elegir gobernar un país con cada vez menos ciudadanos no parece ser un destino de felicidad para ningún país. Estamos en un Ah, contexto donde se está empezando a instalar de vuelta la sensación de, ok, Maduro logró de vuelta aplacar la presión y que, como decía un árbitro argentino, siga, siga, ¿no? Como que las presiones internacionales o los medios internacionales o la opinión internacional empieza un poco a olvidarse de lo que pasa dentro de Venezuela. Y en ese marco, yo recogí un poco tu informe, o en realidad el informe de la comisión. El último que presentaron fue en septiembre de 2024, octubre de sí, 2024. la misión, que es un mecanismo especial de Naciones Unidas, tiene dos fechas estipuladas para presentar. El informe propiamente tal en septiembre de cada año y en marzo una actualización oral. Esto no necesariamente para que lo pongas, pero te lo doy como marco, que siempre es útil. Mm. El tema de los derechos humanos en la ONU se tramita en lo que es el Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos tiene un número de países seleccionados que van rotando, hay elecciones y designan a otros cada año. La Argentina presidió ese consejo en el año anterior, que salía bastante en los diarios, y ahí es el lugar donde reportamos todos los mecanismos especiales de la ONU. Los mecanismos especiales son los relatores, que seguramente habrás oído, hay relator sobre la tortura o relatores sobre países. Justamente leía que, por ejemplo, ayer se renovó el mandato de la relatora sobre Rusia. Entonces, el Consejo va dando
mandato a distintas personas o grupos de expertos. En el caso nuestro, el nombre con que la ONU designa son expertos en misión y en este caso para constituir una misión internacional de determinación de hechos sobre Venezuela. Normalmente la gente prefiere nombrarlo en inglés porque es más corto, Fact Finding Mission en Venezuela. La presidenta de la misión es una abogada portuguesa, Marta Baliñas, un abogado chileno, Francisco Cox, y yo, que no soy abogada, yo soy cientista social. Para hacer un poco de educación, ¿cuál es la diferencia entre el Consejo de Derechos Humanos y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos que presidía Bachelet y que hizo ese informe tan importante en el año 2019, si no me equivoco? Sí, la diferencia es que el alto o la alta comisionada para los derechos humanos, en este momento, después de Michelle Bachelet, el alto comisionado se llama Volker Turk, es que el alto comisionado es como la oficina técnica que tiene además oficinas en distintos países cuando el Consejo evalúa que es bueno un seguimiento más cotidiano. Había una oficina del alto comisionado en Venezuela y en el mes de febrero o marzo, de hecho fueron echados del país y todavía no están autorizados a volver. El Consejo de Derechos Humanos es el órgano político, integrado político, no en el sentido de político partidario, es el órgano donde están representados los países y los países son los que deciden cómo se evalúa la situación de cada lugar, digamos, del mundo. El Consejo de Derechos Humanos es el que recibe también el examen periódico, el que somete a los países al examen periódico universal sobre la vigencia de los derechos humanos y quien crea mecanismos especiales de variado tipo. Como digo, comisiones, comisiones de investigación o misiones de determinación de hechos o relatores. Y esto es así porque son mecanismos, se supone, de reacción más rápida. El alto comisionado es una estructura con especialistas en derechos humanos que hacen seguimiento de la vigencia de derechos humanos en el mundo. Pero cuando hay situaciones de urgencia, se crean estas comisiones que tienen que reportar al Consejo. La curva de recrudecimiento de la represión o la inhabilitación para ejercer la democracia fue muy drástica desde el año pasado, de Barbados, a elecciones y postelecciones. Hubo una curva muy pronunciada. Sí, sí. No, no sé cuán pronunciada, lo único que puedo decir es que, digamos, no se detuvo y pasó tanto por cuestiones más institucionales, administrativas, pero también por una puesta de obstáculos en los entornos de aquellas personas que participaban de la contienda electoral o de la campaña, ¿no? Es decir, esta actitud de encarcelar, no importa si por 24 o 48 horas, a los dueños del restaurante donde paró la comitiva de un candidato opositor, de prohibir los permisos de circulación a quien alquiló el camión o confiscar el camión en el que se trasladan los candidatos, poner presos a quienes brindan sonido para un acto de la oposición. O sea, todas estas acciones son acciones destinadas a desgastar, pero sobre todo a desalentar. Resulta claro para cualquier persona que si tú alquilas sonido o un vehículo para una campaña electoral y terminas preso, la próxima vez es muy probable que digas, mejor busque a otro. Ni qué Estos, decir de aquellas personas que participan en manifestaciones públicas. estas acciones fueron constatadas porque yo estando en Venezuela sabía, la Sí, oposición la denunciaba, pero bueno, uno no tenía acceso a la persona detenida. ¿Pudieron en el informe constatarlo? sí, nosotros cada eh,
Cada hecho que nosotros incluimos en el informe tiene su fuente. En muchos casos no, en todos los casos la fuente se publica si es que nos autoriza a dar publicidad, digamos, a la entrevista que nos proporcionó. En otros casos están anonimizadas, es decir, hay un código con el cual nosotros identificamos, pero sí, la misión solo incluye en su informe la información que se explica en las páginas iniciales de la metodología, solo aquellos hechos que tenemos motivos razonables para creer que constituyen el delito o la violación a los derechos humanos a la que nos referimos. Y eso incluye una serie de pasos y confrontación de fuentes que nos permite a nosotros incluirlo. Justamente porque mantenemos un estándar tan exigente, mucha de la información que nosotros recibimos no la incluimos porque no hemos podido pasarla por ese filtro que asegura que, como ha ocurrido hasta ahora, ninguno de los hechos reportados por la misión desde el año 2020 ha sido refutado por una fuente del gobierno o por otras fuentes colaterales que puedan existir. Esto se está yendo de las manos cada vez más. Parece que es imposible que sea cada vez más dura la represión y sin embargo cada día lo está haciendo peor. Me parece que es ahora el momento en que todos tenemos que sacar la ideología del medio y denunciar lo que está pasando en Venezuela. Compartan este video y nosotros nos vemos en el próximo episodio de Under Periodismo.